Vídeo número 299 de 365. Pregunta. Hola Joan, me encantaría saber cómo fue exactamente tu proceso hacia el autoperdón por los errores cometidos. Me parece una de las cosas más difíciles que hay. Me parece más fácil perdonar a otra persona que perdonarse a uno mismo, que perdonarme a mí mismo. ¿Puedes explicarme un poquito los pasos? Bueno, puedo explicarte cómo lo hice yo, que no está nada mal tampoco, ¿eh? Yo en su momento, cuando quise resolver esta cuestión, le pregunté a mucha gente por los procesos de culpa, arrepentimiento de los errores cometidos, ¿no? De las ofensas y del daño hecho. Y encontré justamente respuestas que no me satisfacían para nada, ¿no? Que no me indicaban qué camino tomar para conseguir deshacerme de toda esa mierda que yo llevaba encima. Algunas personas me decían, bueno, pues esto es algo que tienes que cargar con ello y ya está, ¿no? Personas que me decían, bueno, lo pasado, pasado está y no pienses en ello, ¿no? No pienses en ello, mis cojones, yo no puedo elegir qué cosas me vienen a la mente. O sea, lo que tendré que hacer será resolver estas cuestiones y llegar a entenderlas de forma o llegar a procesarlas de forma que no aparezcan cada dos por tres en mi cabeza haciéndome este daño. Pero, como os digo, no daba con eso. En algún punto me parecía una cuestión imposible porque la interpretaba como una cuestión egoísta también. Y ese es quizá el primer paso que hay que dar cuando buscamos perdonarnos, ¿no? Que es lo hice yo. Yo me sentía mal por perdonarme una cosa sin que la otra persona me hubiese perdonado, quizá, ¿no? O sin comunicárselo, que fue una de las primeras cosas que hice también, ¿no? Ir a las personas a las que había fallado y pedirles perdón. Y aunque todas me perdonaron sin excepción, mi pesar y mi dolor seguía estando ahí presente. Y decía, joder, ¿qué cojones significa esto? Ya he hecho lo difícil, ¿no? Que en teoría es ir a la persona a la que he ofendido, a la que he hecho daño, pedirle perdón. Y encima van estas personas y me perdonan. Entonces, ¿por qué me sigo sintiendo mal? Claro, porque me faltaba mi autoperdón. Me faltaba perdonarme a mí mismo haber hecho ese daño. Y era ese el trabajo que tenía que hacer. Y en algún punto, no sé, en plan mártir, pensaba que cargar con la culpa era lo que restablecía el orden de alguna manera en el mundo, por la parte por la que yo pasaba, ¿no? Era el punto en el que se ejercía la justicia. Yo hago daño a otra persona y yo soporto un daño que me hago a mí mismo, no perdonándome por esas cosas. Hasta que un día hablando con una persona sobre estos temas me dijo, pero ¿qué sacas de bueno realmente de no perdonarte? O sea, ¿en qué afecta eso positivamente al mundo y a la gente que te rodea? Primero me quedé así en plan, no. Y luego me puse a pensar y dije, no, o sí, o sí, o esta es una de las claves, ¿no? Y empecé a pensar de una forma completamente distinta, que es un hábito muy bueno, ¿no? Cuando pensando como solemos pensar no solventamos o solucionamos el problema que tenemos o los pensamientos atascados que tenemos, pues lo suyo es pensar directamente de una forma completamente distinta, irte a la otra punta, ¿no? Al otro lado del espectro. Y yo me puse a pensar diferente sobre este tema a partir de esa indicación y me dije a mí mismo, a ver, realmente yo lo hago esto pensando que de alguna forma es lo correcto hacer, pero no me queda claro que esto me vaya a hacer mejor persona, ni me vaya a hacer funcionar mejor en el mundo. Entonces me puse a pensar y dije, ostras, a lo mejor sí que afecta positivamente al mundo que yo aprenda del daño hecho, ¿no? Que aprenda de mis errores y que los corrija, que haga esa suerte de propósito de enmienda, además, ¿no? Pidiendo perdón y asegurándome y prometiéndome que no volveré a orar así nunca más con ninguna otra persona. Y si realmente me convenzo de ello, sí que seré una persona mejor para mí mismo, pero para el mundo también y para mi entorno. Entonces, quizá esto no lo podría llegar a entender si no fuese porque he cometido antes este error y he hecho daño a esta persona de esa manera. Entonces sí que puedo empezar a ver un sentido, ¿no? Un significado al error cometido y lo puedo tomar como una prueba que tenía que superar para hacer daño una vez, pero ya no más. Y entonces
de repente se me abrió como un portal hacia el autoperdón, donde sí tenía sentido, pero con X condiciones, que yo me vi a mí mismo pasando a través de ellas o habiéndolas pasado ya. Hice daño a X persona, me sentí mal, me arrepentí, cargué con el dolor de la culpa el tiempo suficiente, me di cuenta del daño hecho, fui a pedir perdón a la otra persona, fui perdonado, aunque esto no es irrelevante, pero no es necesario para culminar el autoperdón, ¿no? Y también hice ese propósito de enmienda y esa promesa que me llevaría a no volver a cometer esos errores. Y así, de paso, también se le da una función a la persona herida en su momento, ¿no? Gracias a esa persona, muchas personas evitan un sufrimiento por mi parte, ¿no? Provocado por mí. Gracias al dolor de una sola persona, quizá evitamos el dolor de 100. Y más aún cuando a esa persona que ha sido como la sacrificada, por decirlo así, ya se le ha pedido perdón y ya se ha podido trascender ese dolor. Llegado a este punto dije, pues ahora mismo que he cumplido como una especie de ciclo de todo esto y ya he pagado mi deuda con el dolor de mi culpa y de mis remordimientos, pues qué sentido tiene no dejar esto atrás ahora que ya sí está trascendido, ya está comprendido y ya se ha hecho todo lo que se tenía que hacer y que no se podría haber hecho de no haber sucedido esto en el pasado. Este error, este pecado, por decirlo así. Entonces, de repente me vi sin argumentos para no perdonarme, me vi sin argumentos para no someterme a un dulce y amoroso auto perdón. Y después también, obviamente, me vi con esa experiencia en mí que yo no había encontrado en otras personas. Y también pensé, caray, si una persona lo está pasando tan mal como yo lo he pasado por todo lo relacionado con el autoperdón y me encuentra a mí, yo podré explicarle mi proceso igual que estoy haciendo ahora con vosotros. Y podré aliviar el dolor y el sufrimiento de una persona y también la ayudaré a ser mejor de cara a eventos futuros donde le haré entender que una de las claves de esto es prometerse y cumplir con la promesa de no volver a cometer el daño hecho a una persona en el pasado con la que se tiene ese problema, ¿no? Con la que se ha tenido ese problema, a la que se ha hecho ese daño. Entonces, así te das cuenta de que todo empieza a tener sentido. Y cuando tú contemplas tu vida de una forma en la que todos los efectos de las causas, todas las estaciones consiguientes tienen un sentido y están colocadas de una manera, te das cuenta de que las puedes ir saltando de una a otra, ¿no? Y avanzando al final, hasta que te das cuenta de que ya lo has superado. Y es lo que sentí yo, que ya había superado aquel episodio porque había hecho lo correcto, había hecho lo adecuado y le había sacado y extraído todo el sentido, todo el significado posible y había también concluido en una serie de acciones y promesas que eran buenas para mí, para mis allegados y para el mundo entero en general. Si todo el mundo hiciese esto, pues la verdad es que el mundo también sería un poquito mejor. Creo que un mundo donde la gente no puede perdonarse las cosas que ya ha entendido que estaban mal, que ya ha entendido que no hay que volver a hacerlas, no creo que sea un mundo mejor. Creo que un mundo mejor, un mundo ideal es aquel en el que las personas fallan, obviamente, porque somos imperfectos, somos falibles, que meten la pata, hacen daño a veces innecesariamente y a veces sin querer a las otras personas, pero también es un mundo donde esas personas entienden lo que ha pasado, aprenden de ese error, a veces inevitable, la mayoría de veces inevitable, se proponen ser mejores personas de cara al futuro y con el resto de personas que se crucen con ellos y finalmente, gracias a todo esto, consiguen perdonarse. Para mí eso es un mundo mejor que un mundo donde la gente no puede perdonarse los errores cometidos y las ofensas hechas. Y nada más, espero de verdad que os sirva y convenza y ayude. Nos vemos mañana, seguro. Paz.